Allí los hechos de coyuntura, como siempre, les ofrecemos el contexto de noticia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sixto Pereira, senador nacional por el Frente Guazú, vicepresidente del Congreso Nacional, presidente del Partido Popular de Tecojola, nos acompaña de Asunción. Senador, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Saludo desde Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo ve usted el escenario en Cámara de Diputados sobre lo que pueda pasar? Hoy fue suspendida de nuevo este debate de emergencia extraoficial y han dicho que van a continuar mañana. La oposición dice que cuenta con los votos suficientes para que se declare el juicio político a la actual fiscal general de la Nación. ¿Cómo prevé usted este escenario? De hecho, argumentaciones y el nivel acusatorio para enjuiciar políticamente a la fiscal general Sandra Quiñones hay suficiente. El problema es los números. Acá hay que entender que el cartismo o la mafia, el lavado, está empostrado en el Estado. Eso decía en otra entrevista. Por esa razón, esta es el segundo intento de intentar tener los votos para el juicio político. Pasa de vuelta para mañana. Hay aún opositores ligados al cartismo, manejado por el cartismo, y por esa razón pasa para mañana. Entonces hay una fuerte disputa. Por eso decía yo esta mañana en alguna entrevista, en la Constitución nuestra se habla del artículo 138 del derecho a la rebelión de la ciudadanía. Acá únicamente se puede garantizar rever esa posición para que se tengan los números necesarios para aprobar el nivel acusatorio, es con la movilización ciudadana. Está empezando la movilización ciudadana. Creo que para mañana habría mucho más. Sin embargo, también hay presiones muy fuertes del sector ligado a Cartes. De hecho, hay razones y hay argumentaciones y hay en ese sentido pruebas suficientes tanto a nivel interno e internacional ligado al tema del lavado de Horacio Cartes. Senador, ¿y qué pasa dentro del Partido Colorado? Hoy los medios locales reportan que hubo muy fuertes enfrentamientos entre los congresistas, que aunque todos son del Partido Colorado, unos acompañan al expresidente Cartes y otros acompañan al actual presidente Mario Abdo Benítez. ¿Eso significa que hay una fractura dentro del Partido Colorado o cómo se entiende? El Partido Colorado tiene la siguiente capacidad de tener grandes disputas y peleas, pero cuando hay intereses de mantenerse en el poder se unen. De hecho, hay una crisis muy profunda en este proceso. Hay que entender que esta crisis es una cuestión de los grupos oligárquicos, ligado principalmente al tema Cartes, en donde las reglas de juego de la libre competencia en términos económicos no respeta, porque aquí hay que invertir en bienes para que se pueda materializar el lavado, tanto interno como externo del grupo Cartes. Ese es el quebrantamiento interno de los grupos económicos. Simplemente no hay respeto por el tema del lavado entre los grupos económicos. Por esa razón también hay esta intervención tanto de los órganos de seguridad como de inteligencia de Brasil, Estados Unidos y Europa. Fundamentalmente eso violentando la propia, en este caso, autodeterminación nuestra, la injerencia de esos órganos, y más todavía ahora con la presencia del FBI, la DEA. Eso significa el gobierno títere de Mario Abdo Benítez genuflexo a los grandes intereses. Este operativo es para garantizar y mantener la defensa de sus intereses, tanto en el tema de la tierra, la ganadería, la soja y otros. Por esa razón hay esta intervención. La mafia está enquistado en el Estado. Es el momento de la ciudadanía con reserva moral, política, y tiene la obligación política de, uno, echarlo a esto con la presión ciudadana, en este caso a la fiscala, que lo que se comenta, hay dos escenarios posibles. Uno, que Cartes no quiere ser extraditado. Entonces el rol político de esta fiscala es tratar que se enjuicie acá en Paraguay.
Otro elemento que hay suficiente es para la extradición hacia Estados Unidos, que Paraguay tiene relación y vínculo en ese sentido. Y parece, senador, que si vemos el juego de ajedrez que plantea el gobierno de Estados Unidos con este comunicado del Departamento de Estado que luego replica el embajador de Estados Unidos en Paraguay, hoy la presencia del FBI y de la DEA, digamos que viendo todo esto, pareciese que el intento es que se busque la extradición del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué cree usted? Sí, así mismo, esa es la disputa, por eso el juego de disputa de pulseada, como decimos acá, dentro de la Cámara de Diputados. Anteriormente, Cartes tenía la hegemonía, tenía los números mayoritarios que controlaba tanto el bloque cartista como el bloque de parlamentarios oficialistas ligado a Mario Aldo, como varios del Partido Liberal Radical Auténtico tenían los números necesarios para aprobar cualquier tipo de proyecto. Ahora sí está habiendo fuga y tengo entendido que es por presión, no por convicción. Pero lo importante es tener los números necesarios para que se pueda mañana viabilizar y aprobar el nivel acusatorio y que sea juzgado en la Cámara de Senadores por nosotros. Pero siendo así, entonces sí implicaría una profunda fractura del partido oficialista, del Partido Colorado. De hecho, en este momento hay fractura en el caso de los parlamentarios pertenecientes al bloque de Horacio Cartes. Siempre hablan desde una supuesta posición de oposición, pero sin embargo en otra coyuntura, en otro momento, lo ha salvado el bloque Colorado en conjunto, más otros liberales de la oposición ligados a Cartes. Lo ha salvado del juicio político por recomendación, entre comillas, o por presión de personeros de la embajada norteamericana. Ahora sí, con este peligro del capital que requiere, la inversión que requiere garantía y seguridad jurídica, por esa razón hay una intervención triangular de estos organismos de seguridad que mencioné, es para la búsqueda de recomponer el Estado paraguayo y por otro lado para garantizar la defensa de sus bienes, su inversión principalmente sobre la tierra, sobre la ganadería y sobre la soja. Algo muy profundo debe significar para el gobierno de Estados Unidos ese comunicado tan fuerte, decir que el expresidente Horacio Cartes, y que además ellos tienen las evidencias, es miembro de una red internacional del crimen organizado y que además también tiene vínculos con el terrorismo. Pero lo que necesariamente uno también se pregunta es ¿dónde están esas pruebas dentro del Paraguay? ¿Alguien las debe tener? ¿Alguna investigación se debió haber adelantado? ¿O es que toda la justicia está cooptada, senador? De hecho, la justicia es manejada también, en este caso, por el grupo Cartes. También la propia fiscalía. En estos días, ayer creo que fue también, hubo un comunicado de los fiscales en apoyo y defendiendo la autonomía, en este caso, de los órganos tanto judicial como de la fiscalía. Esos son elementos manejados por Cartes. Y de hecho es una cuestión bastante difícil. Desde nuestra bancada hace 3 años venimos denunciando con documentos aquel famoso hermano suyo, Messer, el caso Messer, con documentaciones ligado al tema del grupo israelí, y se ha creado una comisión bicameral de investigación del lavado de dinero. Nosotros tenemos documentaciones suficientes que se ha arrimado y que ha encarpetado o congelado la actual fiscal general del Estado. Es en peligro de los intereses norteamericanos, europeos y brasileños. Por esa razón se está dando esta injerencia e intervención y la falta de respeto a la autodeterminación nuestra. Paraguay tiene que recuperar su soberanía política económica y tener en este caso también la suficiente capacidad de que el pueblo, la gran mayoría de los compatriotas, tenga que salir en la calle para restablecer el Estado social de derecho e ir saneando de la mafia empostrada en este caso del Estado.
Senador, el caso de Darío Messer, acusado de un gigantesco, que muchísimos ceros de lavado de dinero, acusado en Brasil, al igual que el expresidente Horacio Cartes, se relaciona también con el caso de Santiago Peña. Así mismo, el tema de Santiago Peña, el tema Pechi, el asesinato en Colombia, todo eso están ligados y el propio intendente de Pedro Juan en el norte del país, Pedro Juan Caballero. El asesinato en Colombia del fiscal, senador, ¿hace usted El referencia fiscal a ello? Pechi, así mismo, o sea, eso se tiene indicios suficientes de que todo eso se ha iniciado en Paraguay por todas las investigaciones que tenía encaminado este fiscal. Por esa razón, la transnacionalización y el proceso de colombianización de lo que está pasando en Paraguay se demuestra claramente. Un mensaje claro al gobierno de los Estados Unidos que es vulnerable ante cualquier salida que plantea y la mafia tiene estructuras suficientes para, en este caso, hacer ese tipo de acciones y asesinato político. E igual también un mensaje claro para los órganos de investigación que quieran realizarlo, un mensaje claro para atemorizar. De hecho, yo creo que son los elementos por los cuales más la defensa de sus inversiones, intereses, lo llevó a esta triangulación de intervención, en este caso sobre Paraguay, violentando y quebrantando nuestra autodeterminación y permitiendo a este gobierno la injerencia en ese sentido. Por último, senador, no solamente hay preocupación por sectores políticos de oposición como ustedes, por ejemplo, sino también algunos sectores empresariales que han emitido comunicados diciendo que se debe investigar dentro del país todas estas denuncias del gobierno de Estados Unidos y que además se deben presentar las pruebas. ¿Qué significa esto entonces para la nación? Recordando, entre otras cosas, que el próximo año hay elecciones presidenciales. No, de hecho hay, nosotros tenemos suficientes documentos probatorios, no son inventos ni posiciones demagógicas populistas nuestras. Nosotros nos basamos, hicimos recopilaciones, colecciones de documentaciones que prueban que hay conexiones de la mafia ligado a Cartes, Messer y entre otros, y la transnacionalización. Hay procesos de investigación iniciados en ese sentido en la hoja de ruta, en este caso tanto en Brasil como en Colombia y otras partes del mundo. Hace poco, creo que en Bélgica cayó 5.000 toneladas de cocaína. O sea, todo está ligado en ese sentido a la transnacionalización desde Paraguay con otros órganos ligados de los otros países. Muy grave todo esto. Algo más que no quiero dejar de preguntarle antes de despedirlo, senador, es que si esto a quién le sirve, pensaríamos en clave político-electoral que al propio presidente Mario Abdo Benítez, que tiene su candidato a la presidencia. Se pregunta y de hecho eso es una línea de interpretación, es una línea de interpretación que favorece y hay que entender que tanto el candidato de Mario Abdo Benítez también está siendo investigado. Me acuerdo en el periodo de gobierno de Cartes, el Hugo Velázquez, candidato actual, vicepresidente de Mario Abdo Benítez, fue el que estuvo también ligado, operando para Cartes desde la Cámara de Diputados para tener el control político durante 5 años. Es el que tenía los maletines para repartir y tener el control político. Luego, por las investigaciones del lavado ligado al narcotráfico, al terrorismo, fue investigado y inclusive tenía que hacer alguna recorrida forzosa por la embajada, en el Departamento de Estado, como en Israel, para tratar de salvarse. Y ese es el actual candidato de Mario Abdo Benítez. También hay todos los candidatos ligados a tanto para diputados, senadores, gobernadores, están salpicados de la corrupción y el narcotráfico del grupo de Mario Abdo Benítez. Muchas gracias, senador, por ayudarnos a comprender este momento tan complejo que vive el país y cómo además entenderlo en clave geopolítica latinoamericana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, senador.